¿Es la verdad un faro sólido en medio de la oscuridad? ¿Una guía segura en nuestro viaje por la vida? ¿O más bien, una sombra escurridiza que se desvanece ante nuestros ojos, desafiándonos a alcanzarla? ¿Qué es la verdad? Cuando nos adentramos en el vasto territorio de la filosofía, nos encontramos con esta pregunta que ha inquietado a los grandes pensadores a lo largo de la historia. En este intrigante escenario, Nietzsche se destaca como una figura central. Con su característica audacia y su estilo desenfadado, nos insta a cuestionar nuestras suposiciones más arraigadas y a explorar los rincones más oscuros de nuestra mente. ¿Estamos preparados para enfrentar las complejidades del concepto de verdad según Nietzsche? En la obra, Así habló Zaratustra, somos llevados a un laberinto de paradojas y contradicciones que desafían nuestros conceptos más sólidos de la vida. A través de las palabras del solitario profeta Zaratustra, somos incitados a explorar los abismos de la existencia y a enfrentar la muerte de Dios con valentía. En esta búsqueda, la verdad no es un tesoro estático, sino un horizonte en constante movimiento, moldeado por nuestras perspectivas individuales y construcciones culturales. Como proclama Zaratustra, Dios ha muerto, Dios sigue muerto, y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo nos consolaremos, los asesinos de todos los asesinos? Esta impactante declaración nos insta a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad en un mundo sin un fundamento divino. La verdad, según Nietzsche, no es un tesoro que se encuentre en un cofre escondido, sino más bien un proceso de autodescubrimiento y reinterpretación constante. Como dice Zaratustra, tú debes ser el hombre que te buscas a ti mismo en el horizonte de la verdad. Esta búsqueda de la verdad implica enfrentar la incertidumbre y la ambigüedad, pero también nos permite descubrir la libertad y la autenticidad en nuestras propias experiencias. Nietzsche nos recuerda que la verdad está influenciada por nuestras perspectivas individuales y construcciones culturales. Según declara el profeta, «Oh, amantes de la sabiduría, no olvidéis nunca que todo se convierte». Esta idea de transformación nos reta a reevaluar constantemente nuestras creencias y valores, reconociendo que la verdad es un proceso dinámico que evoluciona con el tiempo y las experiencias vividas. En el laberinto de Nietzsche, la verdad surge como un campo de batalla donde las luchas de poder y la construcción de identidades se entrelazan. Este concepto nos lleva a reflexionar sobre cómo las estructuras de poder influyen en la construcción y percepción de la verdad, así como en la formación de identidades individuales y colectivas. Un ejemplo contemporáneo de esta dinámica puede encontrarse en el fenómeno de las noticias falsas o fake news en las redes sociales, donde la información sesgada o directamente falsa puede ser ampliamente difundida y aceptada como verdad por determinados grupos. Este fenómeno ilustra cómo las narrativas construidas pueden moldear la percepción de la realidad y fortalecer identidades basadas en una versión distorsionada de la verdad, tal como advierte Nietzsche en su obra. En medio del complejo escenario de la vida contemporánea, Nietzsche nos ofrece una luz de esperanza. Imagina que estás navegando por el océano digital de la información, inundado por noticias contradictorias y opiniones polarizadas. Para Nietzsche, la verdad es más que la búsqueda de datos objetivos. Es un viaje hacia la autenticidad y la realización personal en un mundo saturado de percepciones distorsionadas y máscaras sociales. Tomemos, por ejemplo, el mundo de las redes sociales, donde las personas a menudo proyectan una versión idealizada de sí mismas. Aquí, la verdad se convierte en un arma de doble filo. Puede liberarnos de las ilusiones de la imagen perfecta que intentamos mantener, pero también puede convertirse en una herramienta para perpetuar esas mismas ilusiones, creando una brecha entre nuestra identidad online y nuestra realidad offline. Nietzsche nos desafía a mirar más allá de estas caretas virtuales y a enfrentar la verdad de nuestra propia vulnerabilidad. Nos invita a abrazar la incertidumbre y la ambigüedad
como partes integrales de nuestra experiencia humana y a encontrar lo genuino en medio del ruido digital y las expectativas sociales. Así, en el tumultuoso paisaje de la vida contemporánea, Nietzsche nos recuerda que la verdad es más que simplemente un conjunto de hechos objetivos. Es un viaje de autoafirmación y autodescubrimiento en un mundo lleno de ilusiones y contradicciones. En el enigmático laberinto de la verdad según Nietzsche, nos enfrentamos a un desafío constante y apasionante. No se trata simplemente de buscar respuestas definitivas. Nietzsche nos incita a abrazar la pregunta misma como un acto de valentía y rebeldía intelectual. Es como si estuviéramos danzando en un eterno juego de luces y sombras, donde cada rincón revela una nueva faceta de nuestra compleja humanidad. Una profundidad fascinante que supera cualquier expectativa previa. Inspirados por la perspectiva de Nietzsche, nos sumergimos en la búsqueda de significado, desafiando las normas establecidas y enfrentando la incertidumbre con valentía. En este camino filosófico, cada revelación nos acerca un poco más al núcleo de la experiencia humana, donde la verdad se manifiesta en la misma búsqueda. Únete a Epicovida para cuestionar juntos los límites de nuestro entendimiento y descubrir la belleza en la incertidumbre.